Este mensaje se titula Los efectos de la resurrección. Este capítulo ya Cristo fue crucificado y en este capítulo entonces se narra lo que encontraron ellos en ese sepulcro, que fue que lo encontraron vacío porque Cristo había resucitado. La resurrección es fundamental en la doctrina cristiana. Hay alguna creencia que le restan mérito a la resurrección. Al restarle mérito a la resurrección de Jesús, le está restando el poder del ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesús realmente estaba en que se pudiera cumplir todo lo que se había dicho de él. Y de todas las cosas que se habían dicho de él, esta es la más poderosa. Esta es la más poderosa. El hecho de que ellos pudieran llegar a ese sepulcro y no encontrar el cuerpo, que el poder del Espíritu Santo pudiera levantar a Jesús de entre los muertos y pudiera levantar en forma glorificada, porque desapareció el cadáver. No fue que se llevó su alma, no, es que desapareció el cadáver, o sea, se lo llevó en forma glorificada. Así que hoy vamos a hablar sobre lo que sucede en este capítulo. Hay 4 efectos de la resurrección que se ven aquí, que Dios me ministraba con esto. Y el primero es que cierra ciclos. La resurrección de Jesús cierra ciclos. Les voy a leer desde el versículo 3, voy a continuar. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Perdóname, ese es el versículo 6. Salté allí un par de versículos para poder llegar al punto. Leo el 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Juan nos da estos detalles por una razón bien particular. Es importante, nosotros necesitamos estar pendientes a estos detalles. Me puse a buscar información porque yo había escuchado algunas enseñanzas sobre lo que significa esto y me puse a buscar un poquito más de información y pude confirmar algunas cosas. Los judíos tenían una tradición, una costumbre. Cuando alguien te invitaba a cenar a su casa, habían unas maneras de tu poder demostrarle a la gente que te gustó. Eso en inglés se le llama el etiquette, ¿verdad? Eso son las normas de la mesa, la etiqueta, ¿verdad? Las normas de la mesa. Y nosotros tenemos nuestra aplicación a eso. Hay una forma donde en el plato, si al final cuando tú terminas, tú acomodas el tenedor y el cuchillo en una posición particular, tú le dejas saber al mesero que te gustó. Hay otra posición en la que tú puedes acomodar el tenedor y el cuchillo, donde tú le puedes dejar saber al mesero: aquí yo no vuelvo más. Los judíos tienen esa misma práctica, y era con la servilleta, ¿verdad? O el sudario, ese paño que ellos usaban. Y mira esto, lo que encontré. Si les gustó la atención, dejan la servilleta arrugada sobre la mesa. Si por el contrario la atención no les gustó, dejan una servilleta doblada allí sobre la mesa en señal de que no volverán más a esa casa porque no les gustó la atención que recibieron. Jesús con esa señal, porque él pudo haber dejado los lienzos y el sudario todos juntos en el mismo lugar. Eso para él no era un problema. Incluso los pudo haber dejado tirados y pegados por ahí. Eso tiene varios significados. Uno es que no fue que se hayan robado el cadáver, porque si se hubieran robado el cadáver, las cosas hubieran estado tiradas. En la medida en que ellos iban cogiendo con el cadáver por ahí, a lo mejor iba a estar tirado por el piso o algo así, pero estaba doblado. O sea que se tomaron su tiempo para hacer algo por un propósito bien particular. Jesús estaba dejándole saber: por esta casa, gracias por la invitación, pero yo no vuelvo a pasar por esta tumba, yo no vuelvo a pasar por esto que sucedió aquí. La próxima vez que yo venga, yo no vengo a este lugar, por este lugar yo no voy a pasar. Amén. Yo no voy a pasar por este sepulcro por donde yo pasé para poder cumplir esta parte de la misión, porque sabemos que Cristo vuelve. Amén. Así que hay otra parte de su misión que se va a cumplir, pero ya no va a ser en esa forma como Él vino, ¿verdad? En esa extrema mansedumbre donde Él estuvo dispuesto a que lo azotaran y lo abofetearan y que finalmente lo treparan en esa cruz a morir. Por eso Él no va a volver a pasar. Y yo lo creo. Nosotros necesitamos poder recibir este milagro de parte del Señor. Jesús no quiere que tú vuelvas a pasar por los sepulcros por donde tú has pasado. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Dios no quiso dejar a Jesús allí. Dios no quiere dejarte a ti allí tampoco. Amén. Hay cosas
de las cuales nosotros simplemente nos tenemos que levantar y dejar eso. Wow, amén. Dejar eso allí atrás, doblar el sudario, ponerlo aparte y decir muchas gracias por la invitación, pero por esta yo no vuelvo a Amén. pasar. Por esta yo no vuelvo a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cierra ciclos. Cierra ciclos. Este es el tiempo de cerrar ciclos. Dios no te quiere que tú te quedes allí en ese lugar de muerte, en ese lugar de estancamiento. No. Este es el tiempo de cerrar ese ciclo para poder pasar a lo próximo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Lo segundo, les voy a leer desde el versículo 6. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Repite conmigo, creyó. Creyó. Eso es importante. Versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y lo primero que hace la resurrección es cerrar ciclos, lo segundo que hace es confirmar. La resurrección confirma lo que estaba escrito. Les voy a leer dónde es que estaba escrito. Esto está en Salmos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Posiblemente, no sé, como 500 años antes de Jesús es que habrán escrito los Salmos, posiblemente mucho más, ¿verdad? Porque los profetas, luego los 400 años de silencio, así que posiblemente 1000 años antes de Cristo. No estoy dando un número exacto, pero es para que tengan una idea de que fue mucho antes de que Cristo viniera. Salmo capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol. Este es el salmista aquí hablando. No permitirás que tu santo vea corrupción. Hay muchos de los salmos que profetiza lo que Jesús atravesó cuando vino aquí a cumplir su ministerio en la tierra. Les voy a leer también Salmos capítulo 49, versículo 15. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Esto profetizaba lo que iba a ocurrirle a Jesús cuando Él pasara de viernes a domingo, porque hubo antes, ¿verdad? Nos dejamos llevar por el sábado como el día del reposo, pero hubo una transición de sábado a domingo por la resurrección. La resurrección fue lo que movió, hizo un shift, ¿verdad? Y movió entonces ese día, el día que nosotros celebramos, es entonces el primer día de la semana, que es el domingo, porque fue el día en que Cristo resucitó. Así que todo esto se dio y ellos no habían podido entender ni creer a cabalidad lo que había estado escrito, porque estas son personas que estudiaban el Antiguo Testamento y estudiaban los Salmos, los libros de los profetas y el Pentateuco y todo esto, así que ellos conocían, pero incluso Jesús habiéndolo dicho, ellos no entendían exactamente cómo era que estas cosas se iban a dar, ni tan siquiera ver si se iban a dar, porque ellos se sorprendieron cuando se enteraron que estaba vacío ese sepulcro. Esto también le sucedió a Tomás. Voy a saltar para el final del capítulo. Regreso a Juan 20, versículo 27. Jesús había tenido ya un encuentro con algunos de los discípulos, pero Tomás no estaba. Y cuando le contaron, él dijo, no, esto yo tengo que verlo para creerlo. Y mira lo que sucedió aquí en el versículo 27. Luego dijo a Tomás, porque a los 8 días Jesús vuelve y se les aparece, y entonces aquí está, espérate, yo vengo a bregar contigo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. No seas incrédulo. No seas incrédulo. Si nosotros vamos a creer en Jesús, tenemos que creer en todo de Jesús. Amén. No podemos creer una parte y la otra parte no, o sea, tenemos que creer en todo de Jesús, no podemos ser incrédulos. O sea, si en el momento en que nosotros dejamos entrar un poquito de duda, eso entra como una levadura que empieza a afectar después todo el resto de tu vida y empieza a entrar duda por aquí, duda por allá y duda por aquí, y empieza a cancelar tu fe. Nosotros tenemos que creer todo de Jesús. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí definitivamente yo voy a creer porque lo vi. Pero mira lo que dice Jesús aquí en el versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, doblemente bendecidos. Doblemente bendecidos somos nosotros. Amén. Que no vivimos en esa época y no pudimos ver la resurrección de Jesús.
pero sin verlo lo creemos. Amén. Lo creemos por el testimonio de los que estuvieron allí y se dedicaron a escribirlo y a documentarlo en los evangelios, en el libro de los Hechos, y se documentó todo esto en las cartas de Pablo, y todo esto fue la base. La resurrección fue lo que le dio poder a la iglesia primitiva. Cuando se comenzaron a reunir, en la predicación de la resurrección fue lo que empoderó a la iglesia, porque por lo contrario estabas predicando de un hombre que murió en una cruz. ¿El tipo murió? Está bien. ¿Quién resucitó? Ahí. Y entonces ahí en la resurrección es que está el verdadero poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que tú puedas ver algo así de maravilloso. Cuando tú puedes entrar en esa dinámica de fe, de tú poder creer que Cristo fue resucitado de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. O sea que ese mismo Espíritu Santo, la misma presencia del Espíritu Santo, si pudo levantar a Jesús de entre los muertos, puede vivificar, amén, avivar nuestros cuerpos mortales y nuestra vida. Que Dios te levante, así como Cristo fue levantado de entre los muertos. Si tú permites que Dios te levante de la muerte en la cual tú habitabas antes de llegar a Cristo, en esa desesperación, en esa depresión, en esa soledad, en esas prácticas, en esas opiniones, en esos lugares oscuros donde frecuentábamos, si nosotros seguimos allí, la gente dice, no, es que tú no estás viviendo la experiencia de Jesús. No estás practicando lo que predicas. ¡Santo! ¡Santo! Voy a continuar entonces en el versículo 11. Juan 20, seguimos en Juan 20. Versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Regresamos entonces al principio. María fue primero, encontró el sepulcro vacío, fue entonces, le avisó a Pedro y a Juan, ellos vinieron, entraron, hicieron toda esa investigación que hicieron. María entonces dice aquí que se quedó fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, perdón, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella llegó con Pedro y con Juan y vio que no había más nadie allí. De momento se asoma y ve dos figuras allí, y ella le dice, no sé dónde han puesto a mi Señor, mira esto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Estamos hablando de un sepulcro, esto es una calle sin salida. Una cueva. De aquí no pudo haber salido gente entre medio de las piedras. De momento sigue apareciendo gente allá adentro. Ella no se maravilló. Y hay veces que nosotros estamos tan sumergidos en nuestro llanto. Hay veces que estamos tan sumergidos en nuestra pena, en nuestra lástima, en lo que nos está pasando, que nosotros no podemos ver los milagros que Dios está haciendo delante de nosotros. Hay veces que estamos tan envueltos en esto que no vemos los ángeles que Dios nos envía, no vemos la aparición de Jesucristo, la manifestación de Jesús delante de nuestros ojos. Este es el tiempo de abrir nuestros ojos a poder verlo. Amén. Hay que secarse las lágrimas y decir, mira, ya se acabó. Yo voy a empezar a abrazar esto que Dios está haciendo delante de mí. Mira esto lo que pasó. Mas no sabía que era Jesús, lo tenía de frente. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Hay veces que Dios nos tiene que pegar un grito, ¿verdad? Fulano, despierta. ¿Qué pasa? Que no estás viendo lo que está pasando. Ahí fue. Y ella reaccionó. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Aquí está. Ahí de momento ella pudo ver. El tercer efecto que tiene la resurrección es que te contenta. Te contenta. María estaba allí sumergida en sus llantos. Y al verse allí de frente a Cristo resucitado, de momento ella pudo gritar, Maestro, Maestro. Y eso es algo fuerte, ¿verdad? Porque el maestro es una persona que uno está dispuesto a seguir. Maestro es una persona de la cual uno está dispuesto a aprender.
Hey. Esas diferentes facetas de Dios que nosotros necesitamos entrar, ¿verdad? En ellas, de momento decirle Padre para que el Padre pueda venir a abrazarnos y a consolarnos. Pero en muchas ocasiones también hay que decirle Maestro, Señor y Maestro. Y yo estoy dispuesto a seguirte, yo estoy dispuesto a tener un corazón enseñable, tener una actitud abierta a poder aprender de parte de Dios. Pero es bien importante cómo nosotros podemos estar frente al sepulcro llorando y no poder ver eso que Dios quiere hacer, ¿verdad? Esos ángeles que nos está enviando y la manifestación de Jesús. Hay que soltar el sepulcro. Amén. Hay que soltarlo, hay que cerrar eso y empezar a caminar ya, salir de allí. ¿Cuántos dicen? ¡Au! Amén. ¡Au! Así que Jesús posiblemente lleva tiempo preguntándote por qué lloras. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? ¿A quién buscas? Eso es una pregunta bastante interesante también. ¿A quién tú buscas? Porque Jesús sabía. ¿A quién tú estás buscando? Hay veces que nosotros no estamos seguros. ¿A quién nosotros lo estamos buscando? Hay veces que estamos llorando y sabemos que Dios está allí para salvarnos. Pero posiblemente no estemos tan claros en que querramos su salvación. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Estás buscando a Jesús o estás llorando porque todavía estás lamentando por lo que pasó? ¿A quién buscas en ese sepulcro? Ok, versículo 19. El cuarto efecto que tiene la resurrección de Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El cuarto efecto que va a tener la resurrección va a ser comisionar. Dios va a comisionarte. Dios va a comisionarte. Él va a darte una encomienda. Mira esto. Como Él me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En versículo 23 dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieran, les son retenidos. Aquí pasaron dos cosas. Primero les dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Les dio una misión, los conectó con propósito eterno, que es la gran diferencia entre la vida de un no creyente y la vida de un creyente, la vida de un discípulo. Es que el no creyente puede asumir misiones terrenales. Las misiones terrenales son misiones temporeras. Todo lo que aquí sucede en esta tierra, todo lo que nace en esta tierra, aquí en esta tierra va a morir. Todo lo que nosotros podemos agarrar en esta tierra, no importa con el afán y con la pasión que tú lo agarres y que tú lo abraces, en algún momento eso va a desvanecer. En algún momento eso va a desaparecer. En algún momento eso se va a ir. Porque esto es temporero. Pero Dios va a conectarte con su propósito eterno. Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Pero Dios no te va a enviar sin el equipo necesario. Mira lo que pasó aquí en el versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló. Sopló. Aliento. Así como en el principio, cuando Adán fue creado, ¿verdad? El hombre fue creado, que Dios sopló aliento de vida en él, sopló de su espíritu, le dio vida allí. Así también Jesús en ese momento sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hay algo para que ustedes puedan hacer lo que yo les estoy encomendando, lo que yo les estoy comisionando para hacer. Ustedes necesitan algo. Ustedes necesitan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y luego entonces les dejó saber
¿En qué se basaba su encomienda? Mira esto. Les dijo, a quienes ustedes les remitan los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Nosotros con lo que estamos bregando aquí es con el perdón de los pecados de la gente que nos rodea. Nuestra disposición o nuestra falta de disposición a obedecer a Dios en su encomienda o en lo que Él nos ha comisionado a hacer va a determinar si la gente que nos rodea va a recibir perdón de pecados o si sus pecados se van a ser retenidos. Esto depende de mí, esto depende de ti, esto depende de todo creyente, porque todos somos iglesia. A nosotros nos gusta pensar que este es el trabajo del pastor. Que el pastor vaya y que el pastor hable y que el pastor ore por la gente y que porque el mismo beneficio, pues todos somos iglesia. Todos somos iglesia. Así que Dios delega en su iglesia esta misión. Dios delega en sus discípulos. Todo aquel que es discípulo recibe esta comisión de parte del Señor de poder llevar a través de la palabra, a través del testimonio, esto que es el perdón de pecados. Que la gente que nos rodea pueda ser perdonada. Nosotros necesitamos entender lo que esto significa. La gente no va a recibir perdón de pecados, no va a recibir salvación y vida eterna a menos que nosotros le abramos la puerta. Tú eres la puerta. Tú eres la puerta. Dios te envió a ti. Dios me envió a mí. Y para toda obra, para toda encomienda de parte del Señor, Él te da la debida autoridad y el debido equipo para poder cumplir con esa misión. Y en esto es en la gracia, volvemos a la gracia, que nosotros no merecemos este privilegio de poder participar con Dios en esta encomienda. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Y yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos allí. Porque nosotros no podemos dar de lo que no hemos recibido. No podemos dar de lo que no hemos recibido. Nosotros necesitamos recibir y entrar en los efectos de la resurrección de Jesús también. Los ciclos tienen que cerrarse.